Bienvenidos a Business Voices, un espacio donde exploramos el futuro de los negocios y sus tendencias en nuestra región, la sostenibilidad y las claves del liderazgo. Conversaciones con expertos, conocimientos y experiencias sobre cómo innovar, adaptarse y prosperar en un mundo que está cambiando rápidamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Voices by BDO Interaméricas. Soy Fernando Escobar de la oficina de Guatemala y quiero presentarles a nuestros protagonistas de hoy. Desde BDO nos acompaña Diego Bernal, socio de Gente y Cultura en Interaméricas, quien lidera esta conversación con nuestra invitada especial Karen Escarpeta, miembro de la Junta Directiva de la Corporación Duna, quien se ha destacado por liderar empresas importantes en nuestra región como WeWork. Hola Karen, bienvenida. Hola Diego, buenos días. Qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío. Karen Escarpeta. ¿Y esa escarpeta de dónde es, Karen? Esa escarpeta viene de Italia, pero la verdad es que bien lejano. Mis papás de acá de Bogotá y toda mi familia colombiana, entonces yo orgullosamente colombiana. Sí, orgullosamente colombiana. Bueno, Karen, de verdad que para nosotros es un orgullo tenerte acá, para que podamos hablar de muchos temas organizacionales que seguramente les va a impactar a todos los que nos están viendo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos un poco por conocer un poco a Karen, ¿sí? Y viendo tu perfil, obviamente has tenido posiciones de liderazgo en distintas organizaciones, pero háblanos un poco de quién es Karen, de cuál es su perfil, desde lo que ves, desde tu manera de liderar, porque eres una persona también muy joven y al ver tu perfil uno ve unas posiciones de liderazgo bastante interesantes. ¿Cómo se llega allá? ¿Cómo uno llega a ser como esa Karen Escarpeta? Cuéntanos un poco de ti. Tendríamos que sacar otra muy buena hora solamente para que conversemos de todos estos procesos alrededor de mi vida. Pero te puedo decir, Karen Escarpeta es curiosa, soy apasionada y soy muy determinada. Y creo que es supremamente importante que reconozcamos dentro de nuestra autenticidad como esos valores que seguramente son los mismos de cuando Karen era una niña, hoy se mantienen, pero evolucionan según los aprendizajes y según los errores y victorias que uno construye en la vida. Así que esa curiosidad siempre ha sido fundamental para no quedarme nunca con lo que parece evidente. De hecho, creo que es un gran error no hacer muchas preguntas para poder llegar a la raíz de las cosas y no solamente quedarnos con lo que parece que ahí está y ya está. Y esa curiosidad me llevó a estudiar fuera del país. Esa curiosidad ha sido lo que siempre me ha llevado a poder pensar de una manera diferente, en un modo distinto para solucionar problemas que parecen cotidianos, para desarrollar proyectos de innovación con los equipos y con el talento con el que me rodeo, que al final son la razón por la cual hemos podido construir lo que hemos construido y también que orgullosamente han permitido que en mi carrera profesional y en el desarrollo haya tenido pues los resultados y el impacto, más allá de los resultados, el impacto que las posiciones de liderazgo nos entregan y determinación, porque también creo firmemente que nada es imposible y también lo he probado muchísimas veces. Creo que mis últimos 8 años son insignia de cómo muchas personas a mi alrededor pensaron que era imposible hacer muchas de las cosas con las que mucho orgullo se pudieron lograr. Y pasión, pues que al final si no le metemos corazón y ganas a lo que hacemos, realmente todo lo demás no empieza a fluir. Entonces también mucha conexión con el propósito mío y con lo que represento. Y hablas de un tema que es bastante interesante y es como esa pasión, esas ganas de hacer las cosas diferente. Has sido tú la cabeza, el CEO de empresas como WeWork y actualmente estás desde la parte directiva, de las juntas directivas de algunas corporaciones. Ahorita nos contarás un poco de eso. Pero teniendo en cuenta eso y ahorita lo que nos dices, ¿tú cómo consideras que es ese modelo de trabajo ideal? Sí, viendo ahorita, escuchándote un poco, ¿cómo hacer uno esa estructuración del modelo de trabajo ideal que funciona o que debería funcionar en las organizaciones? Es que, Diego, yo creo que es supremamente relevante entender que tal como la cultura de cada organización es única, no existe un solo tamaño de trabajo y de modelo de trabajo para todas las empresas. Así de sencillo. Entonces está muy conectado con la cultura que se promueve dentro de cada organización, que debe ser coherente con literalmente los modelos de trabajo que utiliza para promover productividad y al final arrastrar a todo un equipo hacia el mismo objetivo. Así de simple. Entonces eso no sería lógico que dijéramos que es el mismo para una industria farmacéutica
que para una industria de producción o una industria de servicios o una organización que depende en el 90% de pronto de áreas comerciales que deben estar en una dinámica muy diferente de pronto a áreas, lo que llamamos un poco más back office, que son estas áreas también que en la industria, por ejemplo, de representación de servicios es muy común que en Colombia representemos para empresas internacionales. Así que yo empezaría porque no podemos pensar que hay una sola manera de. Y lo segundo, el mundo es absolutamente cambiante y los modelos de trabajo son igual de evolutivos a los seres humanos. Lo que funcionó hace 5 años y hace 10 años no es necesariamente lo mismo que está funcionando en este momento. Hay diferentes características nuevamente conectadas con la cultura que se tienen que llevar a la realidad. ¿Cuáles son? Todo lo que hoy conocemos como los power skills, todas las organizaciones que en el centro de su cultura tienen absolutamente claro que habilidades que se deban desarrollar constantemente como la adaptabilidad, como la flexibilidad, ya de inmediato empiezan a trabajar un modelo de negocio y de trabajo per se muy distinto. Y eso se puede adaptar sin duda a oficina, a lo que promovemos cuando queremos estar en la oficina, a propósito y eventualmente a que literalmente todas las personas tengan una capacidad de integrar su vida personal y su vida profesional de un modo en que funcione transversalmente. Entonces, no hay una sola manera, pero sí hay diferentes componentes que hoy son relevantes, y no solamente para nosotros como generación que cada vez tomamos mayores posiciones de liderazgo con relevancia en estos puntos, sino también para las generaciones que están entrando a la fuerza laboral. Es un momento fundamental en donde te estás encontrando con 4 generaciones diferentes en el mismo lugar de trabajo, y las generaciones entrantes tienen absoluta claridad de que el trabajo es un medio, no necesariamente es un fin, lo que es completamente distinto a lo que generaciones de pronto 1 o 2 por arriba de nosotros consideraban. Entonces, en cómo se unen esos conceptos y se trabaja frente a una realidad de habilidades, una realidad de propósito, de norte en común, es donde efectivamente se va a poder utilizar la oficina como un vehículo y no necesariamente como la excusa para, que era lo que de pronto pasaba antes. Ok, y escuchándote hablar, yo creo que hay un tema que hay que reflexionar, quisiera conversarlo contigo, y es ese tema de la presencialidad y la virtualidad. Hemos visto cómo la pandemia nos empujó un poco hacia la virtualidad. Unos estaban preparados, otros no. Sí. Y hemos visto últimamente algunas organizaciones multinacionales que están retornando a la presencialidad. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser eso? ¿Cuál es tu versión o tu opinión frente al tema? Yo soy una persona que no creo en los extremos. No creo en que lo que conocíamos antes del 2020, 5 días de trabajo, 0 flexibilidad, obligación de entrar a 1 hora en la mañana X y de no salir antes de 1 hora de la tarde Y, no es sinónimo de productividad, y no necesariamente, y está muy probado por estudios que eso no está llevando a que las organizaciones puedan estar en su mejor versión. Ahora, también nos fuimos al otro extremo, obligados, de 100% virtualidad, en donde literalmente pasamos los procesos de reestructuración de muchísimas de las organizaciones en el mundo detrás de una pantalla. Hoy, 5 años después de estar celebrando un poco ese cambio tan abrupto, es importante reconocer que el modelo híbrido es un modelo que efectivamente un poco une lo mejor de los dos mundos, pero que es un modelo híbrido llevado a una realidad tangible. Un modelo en donde la gente se encuentra en la oficina porque hay un propósito de estar allí. Si, por ejemplo, yo tenía la oportunidad de liderar 5 mercados, yo tenía una agenda intencionalmente organizada de la manera en que la organizaba, para que si dedicaba un día, que generalmente eran los días martes, en donde trabajaba con Colombia, trabajaba con Chile, trabajaba con Argentina, y yo vivía en Ciudad de México, pues iban a hacer reuniones todas virtuales, porque no iba a tomar un avión cada semana para estar necesariamente en esos países, porque tampoco lo podía hacer, así de sencillo. Entonces, eso tiene un sentido diferente de poder compartir, estar todo el tiempo en un espacio de oficina aislada porque voy a estar conectada con otros mercados, pero la gran diferencia era, por ejemplo, mis lunes eran muy específicamente estratégicos. La mayoría de mi equipo de liderazgo estaba basado conmigo en Ciudad de México, así que eran reuniones en donde teníamos espacios absolutamente presenciales. Entonces, propósito significa tener claro por qué estamos en ciertos momentos impulsando la presencialidad desde la magia que entrega tener esta interacción. Tú y yo hoy estamos creando algo completamente diferente a si estuviéramos conectados por un Zoom o por cualquier otra plataforma, pero hay un propósito
¿verdad? Entonces, es muy importante que las organizaciones empiecen a desarrollar cuáles son esos momentos y también no va a ser igual para todas las áreas. Y ahí es donde hay que traer en cuenta la necesidad de encontrarnos físicamente en espacios de trabajo, pero que también sean espacios que estén promoviendo esa flexibilidad, porque de pronto no es un solo headquarter, sino hay diferentes lugares en ciudades como literalmente lo son Bogotá, como lo son Ciudad de México, en donde tenemos por estadísticas personas que se están demorando más de 4 horas y media al día en un proceso de salir de su casa y llegar al trabajo. Entonces hay que llegar a un punto que se pueda personalizar dependiendo de lo que necesita la organización, de lo que necesitan las personas que componen la organización y de los recursos también que se puedan entregar, porque las herramientas son todo. Y hablando de esa presencialidad, de esa virtualidad, de ese modelo híbrido, ¿qué debería tener el líder? ¿Qué conocimientos debería tener el líder? ¿Qué habilidades debería tener el líder o el liderazgo de la organización para poder llegar a esa justa medida, sea híbrido, sea presencial, sea virtual? ¿Qué crees tú que debería pasar? Porque uno encuentra en el día de hoy líderes que o están muy cerrados a la virtualidad o están muy cerrados a la presencialidad. ¿Cuál sería la justa medida? Mira, yo te voy a hablar de una capacidad del liderazgo que es absolutamente fundamental y que justo en este ejemplo, digamos que encaja perfecto, y es la confianza. Cuando tú te vas a dar cuenta de las organizaciones que decidieron tomar otra vez una vuelta atrás y decir, vienen y no me importa y no se discute 5 veces a la semana, llegan a las 8, 9 de la mañana, no se van antes de las 5 o 6 de la tarde, generalmente son organizaciones en donde la mayoría de los líderes no promueven la confianza porque no confían realmente en que el trabajo que deben estar construyendo no es un trabajo individual del líder, es un trabajo colectivo de los equipos que componen todo el proceso. Si existe una visión de liderazgo en donde entregamos la confianza como la base de construcción, la confianza primero, no se consigue en 24 horas y es un proceso de construcción largo, pero para que se pueda construir confianza se tiene que primero, 1, autoconocerse, y 2, conocer quién lo está rodeando a uno. Además de eso, se necesita tener absoluta conciencia de cuáles son los recursos que yo como líder tengo que ofrecerle a mi equipo para que efectivamente puedan cumplir con el cómo y podamos llegar a construir ese qué. Y en ese proceso es donde se negocia cuáles de esos recursos son mejores utilizarlos con la presencialidad, porque se optimizan, o cuáles son de pronto algunos en donde no se necesita la presencialidad. Vamos a estos equipos de back office. Tenemos equipos, por ejemplo, los equipos de treasury, finanzas, equipos de contables, equipos que están haciendo un trabajo extraordinario cada 30 días en los cierres contables, que no necesariamente van a pasar en las horas más productivas, entre comillas, de las mañanas o de las tardes en la oficina. Muchos de estos equipos están trabajando fácilmente hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Necesitan estar a esa hora para ser productivos en la oficina? No. La realidad es que necesitan los recursos, la guía, y necesitan la claridad de cómo van a medir su éxito cuando se tenga que entregar ese proyecto. Y eso se desarrolla frente a la comunicación de un líder que también base estos procesos en confianza, pues porque si necesita tener a alguien en la oficina para medir en qué momento la tarjeta entra o sale, antes de ver el impacto que está teniendo un equipo de contabilidad cerrando libros antes de un deadline, tenemos un gran problema. Siempre se volverá, yo creo que un gran problema no administrar esa justa medida, ¿no? Esa justa medida de cuándo mis equipos deberían estar presenciales, cuándo deberían estar virtuales. Y hablas tú de un tema clave y es la confianza. Pero esa confianza, ¿quién la construye? ¿Cómo la ves tú? ¿Sí? ¿La construye el líder? ¿La construye la cultura? ¿La construye el equipo de trabajo? ¿Los indicadores? ¿Cómo construir una confianza? Porque yo creo que lo has vivido, es muy fácil decirlo y plantearlo, pero hacerlo realidad creo que es el tema complejo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es el punto más importante y es un poco la aglomeración de varias de las cosas que dijiste. O sea, yo soy una persona que en los últimos años la mayoría de superpoder que traje para generar el cambio dentro de mis equipos y eventualmente para celebrar ciertos resultados en la organización fue a través de la transformación. Y uno de los puntos importantes en mi visión de transformación, por supuesto, tenía que ver con los equipos y la relación que los equipos tenían con el por qué y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y así empiezas a construir confianza. Es que de pronto salgámonos un poquito del contexto corporativo. Pero ¿cómo construyes confianza tú con tu pareja? ¿Cómo construyes confianza tú con tu círculo más cercano de amigos? Tiene que ser una visión compartida.
Si para ti confianza es A y para tu mejor amigo o amiga es B, pues te aseguro que ahí no van a tener una oportunidad de llegar a un punto en común y no van a construir sobre eso. Y ese punto en común lo desarrolla la cultura de la organización que se construye todos los días y que debe ser una cultura adaptativa. Pues porque literalmente hoy estamos en el 2025 con X condiciones, el mundo, y no, el 2026 va a ser distinto. Entonces, lo que funciona hoy, en el 2026 tenemos que ser suficientemente estrategas los líderes para saber qué funciona, qué mantengo, qué puedo cambiar, qué ajusto y definitivamente qué dejo. Pero esos son literalmente assessments que deben suceder casi que en la cotidianidad, porque pues como líder sí tienes que estar 3 pasos adelante. Entonces, cultura, que es el punto en común de lo que nos trae a todos a estar en el lugar. Visión de liderazgo, que es esa construcción no solamente del presente, sino cómo esa cultura nos debe forjar el camino para el futuro. Y ahí también entonces te conectas y dices, no solamente estoy viviendo el presente, sino conecto con este propósito de futuro adentro y con lo que hago. Y tercero, por supuesto, con diferentes espacios en donde exista desde el lado del colaborador justamente esa intención de querer estar ahí. Ayer lo hablaba en un foro en donde estuvimos conversando muchísimo sobre talento y sobre una realidad que el mundo está viviendo con respecto literalmente a despidos y todo lo que va a venir también con diferentes integraciones, y hablábamos del saber, poder y querer. Y son 3 checks supremamente sencillos de las personas con las que trabajo saben lo que necesitan para poder ejecutar sus tareas y el impacto en la organización. Pueden, es decir, tienen los recursos o quieren, están conectados con esa realidad. Así que dentro de todo eso es que puedes llegar a tener un equipo que está no solamente confiando en lo que están construyendo como organización, sino que también está dispuesto a vivir un poco la realidad de la vida, que es la incertidumbre de no tener nada 100% seguro y fijo. Así que es eso, es una gran conexión del individuo, del líder, de la cultura y finalmente lo más importante, de por qué y para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí. Y yo quiero, para ir cerrando este tema, hablar un poco de las personas, ¿sí? Hablabas tú de la importancia y la confianza en las personas. Yo creo que en este momento nosotros, las organizaciones, tú lo dijiste, estamos viviendo con distintas generaciones. Generaciones que hoy quieren hacer un proyecto de carrera en una organización y mañana ya no. Quieren enfocarse en un tema técnico hoy y mañana quieren ser otra cosa totalmente distinta, lo cual es totalmente válido, ¿sí? ¿Cómo administrar eso? Cuando tú vendes un plan muy formado, una arquitectura clara de planes de desarrollo y demás, pero tenemos una cantidad de generaciones que nos han empujado a hacer las cosas distintas. ¿Cómo ves tú estas nuevas generaciones que son altamente productivas, pero las estamos manejando bien? Y es que esta nueva generación a mí me encanta. La gente cree que por cambiar de opinión tienen menos claro lo que quieren, y yo difiero completamente y creo que son una generación que tienen absoluta claridad de lo que quieren y por eso se dan el permiso de, una vez que encuentran un no, buscar un sí, que es todo lo que las generaciones anteriores no hacían. Porque literalmente las generaciones anteriores, incluida la mía como millennial, también nos forjaron para no fallar. Y si nosotros no aprendemos que fallar es una manera de conquistar, porque nos está al final acercando a un lugar muchísimo más óptimo, pues entonces el mindset con el que vamos a vivir la vida es completamente diferente y va a ser además falso. Alguien me decía la vez pasada algo tan cierto de cómo poder incluso desde padres con sus hijos forjar un poco como esta visión de vida, y es que a ti te preguntaron cuántas veces qué querías hacer en la vida, pero te preguntaron qué quieres hacer en la vida como si solamente tuvieras la oportunidad de elegir una cosa. A ti, a mí. Por eso yo tuve un momento ahí en mis 16 de crisis, de no tener idea y de haber entrado a la universidad y de hacer 3 semestres y de odiar y de jurarme fracasada a los 17, y que fue el primer momento clave en mi vida para poder, una vez pasar el umbral, porque hay que vivir esas emociones, darme cuenta que fue lo mejor que me pasó en la vida porque me direccionó a uno de los pasos más importantes para hoy estar aquí. Pero ¿y qué tal si empezamos a preguntarle cuáles son las cosas en la vida que te gustaría construir? Porque es que ¿quién dijo que nosotros deberíamos solamente construir una cosa y casarnos con eso porque es lo único que hay? Entonces, estas nuevas generaciones tienen mucho más claro que existen diferentes oportunidades. Así que yo me pregunto por qué las empresas hoy juran que hacer un plan de desarrollo de carrera es decirle, usted comenzó en el equipo de marketing, toda la vida va a ser marketing hasta que se convierta en la próxima CMO.
¿Por qué no tenemos equipos en donde estamos pensando en las organizaciones que el desarrollo tiene que ser una mezcla de la diversidad para entender dónde mis habilidades, porque no son mis fortalezas y mis debilidades, son mis habilidades. Yo las puedo poner a jugar a mi favor dependiendo de cuál sea el entorno en donde me mueva. Pero ¿y por qué una organización no está pensando en reconocer esas habilidades y conectarlas eventualmente con la mejor área dentro de esa empresa en donde esa persona pueda hacer su mejor versión y pueda generar su mayor impacto? Eso es estructurar un plan de desarrollo completamente diferente a lo que hoy se sigue haciendo en muchísimas organizaciones, en donde básicamente se jura que llega un intern y entonces, bueno, para esto, entonces dejémoslo 100% metido en esa línea. Bueno, el intern en cuestión de un año o menos, si no es lo que quiere, les aseguro que van a tener una renuncia de un talentazo y se va a ir a otro lugar en donde conecta con lo que sabe que quiere construir. Porque también seamos muy sinceros, ¿quiénes de nosotros en nuestro primer trabajo teníamos claro el 100% de lo que queríamos hacer? No, estábamos también descubriendo. La organización que entiende que dentro del descubrir las habilidades claves de cada una de las personas y en poner a testearlas en diferentes entornos es el punto de partida para crecer, son las que van a ganar el juego. Por supuesto, sin tener tampoco en cuenta que porque se encontraron esos factores, pues es una persona que va a trabajar los próximos 10, 20 años. No, seamos sinceros, eso ni siquiera los millennials lo cumplimos porque esperamos que un Gen Z vaya a hacerlo. Entonces es entender muy bien esa manera diferente de pensar y es adoptarla como el mejor modo para que una organización nuevamente en un mundo absolutamente cambiante se tiene que adaptar. ¿Y por dónde empieza la adaptación? Por adentro. Si tú no adaptas tu equipo adentro, no importa lo que esté pasando afuera, no lo vas a lograr. No vas a innovar, no te vas a ajustar, no te vas a acomodar a esas nuevas oportunidades, porque todo tiene que empezar siempre desde adentro. Karen, cambiemos de tema o conectémoslo con otro. Hablemos de salud mental. Tú actualmente haces parte de la junta directiva de una corporación que se enfoca un poco en esos temas y nos contarás un poco, por favor. Cuéntanos un poco cómo la salud mental antes uno la asociaba casi como un tema que no se hablaba, un tema tabú. Ahora es un tema que está afectando la productividad diaria de los negocios. Sí, pues es la realidad. Sí. ¿Cómo la estás viendo tú? Lo que pasa es que creo que antes no es que ahora haya empezado a ser un factor, siempre fue un factor, pero cuando las cosas están absolutamente represadas y nadie puede hablar de ello, pues existe algo muy complicado y es que los individuos literalmente se tragan todo eso y como cualquier otra presión, eso en algún momento tiene unas consecuencias. Entonces, estos últimos años, sin duda, y posterior a lo que sucedió en el 2020, la salud mental tiene un espacio muy diferente en el mundo, desde el hablar y generar diferentes tipos de conciencias para dejar de normalizar lo que durante muchísimos años se normalizó, hasta comprenderlo como uno de los factores principales, y volvemos a estas nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones, hoy lo compartí en un post mío de LinkedIn, pues la verdad es que no quieren necesariamente otro bar de kombucha en la oficina, quieren literalmente tener la oportunidad de tener diferentes recursos para autogestionarse, guiados por expertos en lo que necesitan de su propia educación de salud mental. Y hoy en día existen muchísimas herramientas. Hay una fantástica que nosotros utilizábamos en WeWork y la recalco en este momento acá porque es una empresa colombiana de alguien que de hecho en algún momento hace muchos años trabajó en nuestro equipo y que hoy está del otro lado de emprendedor, que se llama Celia, y que son literalmente plataformas que permiten conectar a expertos de la salud mental con personas que necesitan ese puente, porque durante también muchos años es muy importante reconocer que la salud mental en su soporte se vio como un lujo, porque es una inversión importante. Y cuando tú vas y sacas tu Excel propio de tus finanzas personales, ¿dónde lo pones? Las generaciones nuevas no lo ven como un lujo, lo ven como literalmente parte de sus no negociables. Es un factor muy relevante en lo que el propósito de conectar y construir con una empresa sea parte como de esa dinámica para los colaboradores, sí. Y todavía hay mucha desinformación y todavía digamos que hay un montón incluso de tabús por seguir rompiendo. Entonces, no es solamente el primer paso que era hablar, era visibilizar, sino también vámonos a la acción. Lo más importante en la vida es la acción. Si no ejecutamos, cualquier idea es maravillosa, pero se queda literalmente en una idea de alguien.
no se vuelven una realidad de impacto. Así que yo diría que la primera invitación es justamente a entender cuáles son todas estas herramientas que ya existen, cómo podemos integrarlas, cómo podemos también como líderes de organización, en donde en algunos casos no tenemos la capacidad de agregar y agregar y agregar, porque el costo entonces no está sustentado con la misma operación natural de la empresa, pero entonces no es agregar, es cuál es ese literal balance de decir, si esto ya no es un beneficio percibido, ¿por qué lo seguimos entregando? Más bien reemplacémoslo por este otro beneficio que hoy en día tiene un valor muchísimo más tangible para nuestros colaboradores. Y bueno, y siempre ha sido también un tema que para mí ha sido muy importante, y por eso cuando lo mencionabas al comienzo, pues decidí ser parte de la junta directiva de esta organización que lleva 15 años en Colombia y que fueron fundamentales en todo lo que pasó en el momento del proceso de paz, porque literalmente apoyaron todas las comunidades desde técnicas no tradicionales para empoderar ciertos lugares rurales en Colombia en donde no había la oportunidad de llevar esta conversación desde adentro, desde la mente, desde el cuerpo y desde lo que eso significa para construir relaciones de paz hacia futuro. Así que eso, yo creo que es muy importante abrirnos las puertas a investigar todo lo que hoy ya existe como herramientas y ser muy conscientes de que pueden ser el valor más importante de lo que cualquiera de las personas a nuestro alrededor, dentro del mundo corporativo, nuestros colaboradores, van a apreciar como el soporte que se necesita para efectivamente atravesar la incertidumbre natural del mundo. Entonces, es clave llegar. Yo creo que ya pasábamos por esa parte de consideración y de entendimiento desde hablarlo desde una manera mucho más amplia. Ahora es la acción. Creo que ahí es donde nos falta de pronto también conectar un poquito y también entregar mucha más visibilidad a los líderes de cómo ejecutarla como una parte fundamental de sus equipos. Y hablas acerca del hablarlo. Cuando uno habla en las organizaciones, y no sé cómo lo veas tú, hay que abrir espacios de conversaciones. A veces se ve como ese tema romántico de habla como si le estuvieras haciendo un favor, pero las conversaciones tienen que generar productividad y ayuda al profesional a seguir desarrollándose en lo personal y en lo laboral, ¿no? ¿Qué opinas tú de esos espacios de conversaciones que se deban hablar en todos los ámbitos de las organizaciones? ¿Cómo lo ves? Vuelvo con dos cosas que hemos hablado en nuestra conversación fundamentales. Uno, propósito, y dos, confianza. O sea, es completamente opuesto a la productividad que alguien un día llegue y diga, señores, señoras, los sacamos y vamos a llevarlos por favor a este salón y vamos a conversar de cualquier cosa. Un momento, ¿cómo? Yo tengo mi deadline, tengo mi proyecto, tengo mi reunión, me estás sacando, no me estás diciendo además para qué, yo qué voy a ganar. Entonces se vuelve algo como que hacer las cosas por hacer es el peor error de los seres humanos. Entonces, si hay un propósito claro, te aseguro que no va a ser solo una conversación, sino va a estar muy desarrollado como parte de esa cultura de una organización en donde se busque algo más que tener una conversación. Se puede buscar una manera de idear. Eso es un proceso literalmente de una de las metodologías de agilidad más importantes, y es el proceso de ideación. Y es como identificas un problema, identificas ciertas personas transversales de una organización para que se sienten a generar ideación sobre ese problema, y después se puede hacer un tema ya de efectivamente el testeo, el pivoteo y la revisión de resultados. Eso es un proceso de change management, es una metodología ágil para verlo. Entonces, si hay un propósito, válida esa conversación, pero que lleve esa línea de claridad para quien lo propone y para quien debe participar. Y lo segundo, confianza, porque si no hay confianza, puedes tener la línea perfecta de propósito, de por qué, de para qué, de qué queremos construir, pero tienes probablemente un grupo de personas que va a tener miedo a alzar la mano, que va a tener miedo a que me juzguen, o que no va a querer, o va a tener desinterés, entonces tampoco va a funcionar. Entonces, las conversaciones, cuales sean que se den en una organización, basadas en una ideación para solucionar un problema de una manera diferente, eso es innovación, y eso siempre se necesita promover en cualquier equipo. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú trabajar con equipos interdisciplinarios a nivel Latinoamérica? ¿Sí? ¿Cuál es el gran reto principal, ¿sí? Teniendo en cuenta la experiencia que has tenido,
¿Qué ves tú dentro de los distintos países de Latinoamérica como un gran reto para poder trabajar y hacer productivos los equipos y los negocios? Amo trabajar con equipos diversos y eso lo podemos hacer en organizaciones pequeñitas. Así tengas un equipo de 5, 4 personas, puedes tener un equipo diverso. Y por supuesto, en una conversación como la que estás planteando de tener equipos en diferentes países de una región, por supuesto existe la diversidad. Una cosa muy importante es que en Hispanoamérica, esto hace muchísimos años, cuando reportábamos en algún momento a corporativo en Estados Unidos, juraban que porque compartíamos el mismo idioma, entonces todo tenía que ser exactamente igual. Y creo que eso le pasa a todas las organizaciones que trabajan con un corporativo casa matriz fuera de la región. Incluso a veces es como, no, lo mismo para Brasil, pero cámbienle. No, pues no. Empezando porque como tú comunicas algo a tu cliente interno o externo en Argentina, en Chile, en Colombia y en México es completamente diferente. Las palabras tienen un significado muy distinto dependiendo del país en donde las compartamos y las utilicemos con un contexto distinto. Entonces, ¿cómo llevarlo eso a una realidad? Todos mis países y todos mis equipos trabajamos para el mismo objetivo: la sostenibilidad de la organización. Eso significaba no contar con que llegara un recurso externo para poder inyectar capital y permitir el futuro. No, eso significaba que entre nosotros hacíamos que literalmente el negocio funcionara y fuese sostenible. Ese era el objetivo que nos unía a todos. Y eso es muy importante que todos lo entendamos, porque así es que volvemos al punto de, así lo entiende el de operaciones, la persona de recursos humanos, people, la persona comercial, la persona de finanzas, porque entiende que desde su frente y de su trinchera tiene algo por hacer para que eso suceda, ¿verdad? Entonces, un punto muy importante en común. Ahora, la ejecución de ese plan no tenía que ser igual. Y una de las cosas que yo llegué a romper justamente fue eso. Antes de mí era un poco como, este es el playbook, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que toca, check, 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 háganlo. Bueno, ¿y por qué el equipo de Argentina tiene que hacer exactamente lo mismo que el equipo de México en el cómo, no en el qué? El qué es el mismo, el cómo es el que se customiza. Cuando teníamos en su momento una realidad, cuando yo tomé Argentina era el 2021, teníamos una realidad en donde el dólar oficial y el dólar blue eran completamente diferentes, la inflación estaba subiendo a niveles, mejor dicho, completamente distintos. Entonces, ¿por qué el cómo de Argentina para llegar a ese objetivo tenía que ser exactamente el copy-paste de Colombia o de México? No. Es muy importante que en el cómo se tomen en cuenta las condiciones locales y se aprovechen como oportunidad. No necesariamente se vean como esa barrera. Así que en eso también es muy relevante entender la realidad primero de esos países para poder darles la vuelta en el sentido de lo que te contaba, no ver una situación de reto como lo que nos para, sino como lo que nos puede impulsar. Pero nunca comprometer el objetivo común, el qué tiene que ser exactamente el mismo es de todos, el cómo sí se debe customizar dependiendo de las condiciones locales de cada uno de los mercados y de los equipos. Y eso de alguna manera pasa, vuelvo y lo digo, en un equipo pequeño cuando tienes una diversidad de experiencia y de pensamiento. El cómo puede ser diferente porque estás trayendo personas distintas para que propongan un camino distinto. Lo que no vas a comprometer es que todos van para el mismo lado. Y para eso también es muy importante entender que quienes nos adaptamos somos los líderes. Ese cuento de que llegamos los líderes y entonces ahora las cosas tienen que ser a mi manera. Ojo, es válido setear expectativas de cuáles son mis no negociables como líder para trabajar. Por ejemplo, para mí un no negociable es la calidad. Porque si hacemos toda la calidad más alta posible, así nos equivoquemos, vamos a aprender un montón. Y si no nos equivocamos, fantástico, próximo nivel. Pero eso no significa que la responsabilidad de quien se adaptaba cuando iba a conocer el equipo de Argentina, el equipo de Chile, el equipo de Costa Rica y los mercados, no solamente mi empresa, mi equipo, sino literalmente el país, México, era yo como líder. Así que mucho autoconocimiento, mucha capacidad también de extrapolarse. Yo siempre digo que un gran líder tiene 3 condiciones: bucea, vuela, pero la más importante es que enseña a bucear. No es exclusivamente el que se queda buceando. Y eso es algo que cada persona debe comprender a su manera, pero que efectivamente va a permitir que, independientemente de cuál es la situación, se construya hacia el mismo objetivo. Desde tu experiencia, que uno la ve una experiencia muy exitosa, uno ve en estas conversaciones personas que han tenido mucho éxito en lo que hacen, pero quiero irme al otro lado, a los fracasos o a las frustraciones. ¿Sí? ¿Cómo has vivido tú, si has tenido uno que nos puedas compartir,
esos fracasos, frustraciones que te hayan marcado y que nos puedas compartir. Frustraciones 1.000.000, pues porque al final, como te compartía, el mundo cambia y uno no tiene control de 1.000.000 de cosas que están pasando afuera. Y cuando uno logra soltar y no enfocarse en lo que uno no controla y mirar hacia adentro y efectivamente poner los recursos más importantes del universo, que son el tiempo y la energía. El tiempo la gente lo tiene clarísimo, el día tiene 24 horas, no 25 ni 23, pero la energía no. La gente jura que la energía es ilimitada y la energía no es ilimitada. Entonces, cuando ponemos esos recursos en lo que tenemos la oportunidad de impactar, la cosa cambia. Pero muchísimas veces, literalmente, la primera crisis de la época de... Pues no primera crisis, porque el temas de cambio de peso colombiano versus dólar ha habido muchísimos momentos complejos en nuestro país, pero para mí casi que fue una de las primeras después de haber regresado a vivir en Colombia en el 2012, más o menos sobre el 2015. Yo trabajaba en la empresa de educación privada más grande del mundo y lideraba pues uno de los programas de ellos aquí en Colombia. Y llegué y de un momento a otro el dólar pasó, los programas se ofrecían en dólares y el dólar pasó casi de una tasa, creo que un poco menos de 2.000 pesos a 3.200, 3.300, 3.400. ¿Y qué pasa? Pues no sé si tú tienes hijos, pero tú como papá, si tú te comprometes a pagar algo, un valor, y después de un momento a otro se te multiplica y no tienes los recursos, entonces no, y pues eso era que el negocio para abajo, en caída. Y fue un momento de muchísima frustración, claro, pues porque tú dices, tengo todo montado, tengo el equipo, tengo el producto, tengo la mejor calidad, tengo el plan, pero y pasan estas cosas que ¿cómo las vas a controlar? Pero uno tiene que decidir en la vida, desde lo que estábamos hablando de qué controlo y qué no, pues al final cuáles son las batallas que uno aprovecha. En ese momento me acuerdo que teníamos una gran flexibilidad con el producto y empezamos a decir, pues vamos a promover un tiempo mucho más corto, y de esa manera que los estudiantes y los padres tengan la oportunidad de vivir el proceso, y una vez estando allá, que sabemos que les va a encantar y funcionar, van a poder extender. Entonces, es como juegas al final. Si tienes un buen producto, si tienes una calidad excelente del servicio, si tienes esa base, las condiciones externas siempre pueden ser más que una crisis, una oportunidad. Y eso fue en ese momento en donde tocó cambiar completamente el chip, empezando por mí, como la líder y responsable, como el de todas las personas con las que estaba construyendo ese proyecto. Y hay muchísimos momentos en donde esos errores fueron los que nos permitieron también hacer diferentes cambios. Lo que pasa es que yo soy muy práctica. Y en esa practicidad como líder a mí me interesa es no un equipo que todo el tiempo esté en fase de ideación y que se quede ahí, sino yo soy una persona muy de ejecuten, tiempos, revisiones, toma de decisión. Entonces muchas veces nos hemos equivocado en muchísimas cosas, desde cómo se constituyen roles y responsabilidades en una transición, desde qué personas se deben traer al equipo a nivel de talento, desde toma de decisión de cuándo se tiene que negociar una renta para poder disminuir el costo más alto de una organización. Todos esos puntos siempre, si los vamos a ver en retrospectiva, fueron hoy cuando decido que mi último año en WeWork iba a ser el año pasado, con afortunadamente todos estos checks, fueron el compilado, como la recolección de muchas cosas que salieron mal y que fueron ahí los grandes puntos de poder decir, entonces tiene que ser por este lado y tiene que ser de esta manera. Así que creo que el aprendizaje más grande es no, que nos diga alguien, no te frustres, es mentira, somos seres humanos, nos vamos a frustrar. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queremos quedar en la silla de la frustración? Eso sí lo podemos emocionalmente manejar cada uno de una manera distinta, porque entre más rápido salgamos de la silla de frustración y vivamos ese momento, más vamos a poder tener la oportunidad de ajustar las cosas que son necesarias para que la rueda ande más rápido. En la vida la rueda no se reinventa. Uno tiene que saber cuál es la tuerca que uno ajusta para que la rueda ande más rápido. Y para ir terminando esta interesante conversación, Karen, ¿qué consejo le podrías dar a ese profesional que actualmente está en una organización y que quiere llegar a liderar equipos y que viéndote dice, puedo llegar, ¿por qué ella sí, por qué yo no? ¿Qué consejo les darías a esos que están comenzando, que van en la mitad, que tienen proyectos que no los han logrado? ¿Qué les podrías decir? Yo creo que entre uno más se incomode,
autoconociéndose, mucho mejor es el camino. ¿Y por qué digo que autoconocerse es un camino incómodo? Porque significa reconocer los sesgos inconscientes con los que todos hemos crecido. Porque justo ese es el trick, que son inconscientes. Entonces, una vez los reconozcamos, tenemos una oportunidad también de entender muchas otras cosas de nosotros mismos y podremos evolucionarlos a diferentes lugares. Hacernos esas preguntas incómodas de si nos sentimos de una u otra manera por alguna u otra situación, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente me incomoda? Entre más podamos llegar en una edad más temprana a conocernos de una gran manera, vamos a tener mucha más claridad de cuáles son los caminos que vamos a elegir para poder llegar a ese punto. Yo tenía muy claro dentro de esa determinación que te compartía al comienzo, yo siempre dije, yo el día en que cumpla 30 años, yo voy a ser gerente general de una empresa en Colombia. Entonces fue algo que durante mucho tiempo lo tuve como ese motivador personal y lo fui ajustando a lo que iba viviendo para que lo que iba viviendo me fuera forjando, porque también era mucho más fácil de pronto haberme quedado con que tuve jefes, no, este jefe no me impulsó, no. Ok, ese jefe me enseñó que yo no quiero ser así, así, así el día de mañana cuando yo esté en esa posición. Pero eso es un trabajo muy de uno con uno. Entonces, entre más le invirtamos a autoconocernos, más claridad tendremos de lo que el mundo nos vaya mostrando hacia dónde ir y con la convicción de querer conseguirlo, pues literalmente perseguirlo. Así que eso sería uno de los mejores consejos, porque además en ese proceso de autoconocernos nos vamos a equivocar. Y si logramos no darnos tan duro en esas equivocaciones, si no lo vemos como procesos de aprendizaje, vamos a estar más cerca de donde queremos eventualmente llegar. Sin duda. Bueno, hay 10.000 temas y aquí nos daría para hacer un programa de 8 horas, pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos acaba. Karen, mil gracias. Muy orgullosos de tenerte aquí. Muchas gracias, Diego. Feliz. Yo gracias por la plataforma para poder compartir. Gracias. Gracias. Qué buena conversación que hemos tenido con Karen. Yo creo que hay un par de temas que es importante resaltar de esta gran conversación. La primera, la virtualidad versus la presencialidad. ¿Sí? Para eso es muy importante conocer muy bien las organizaciones, las áreas y las necesidades para poder generar valor agregado en la organización y en los profesionales. La segunda, planes de desarrollo disruptivos. Y esto se refiere a no el mismo profesional está diseñado para una misma área de trabajo. Los profesionales tienen que desarrollar habilidades y la organización tiene que encontrar esas habilidades para poder mover a los profesionales en las distintas áreas, generando valor agregado para la persona y definitivamente para la productividad del negocio. El tercero, la habilidad para manejar y administrar la interculturabilidad. En un mundo en el cual nos movemos globalmente, tenemos que saber cómo las culturas influyen en el desarrollo de los negocios. Cómo un mismo negocio puede verse diferenciado por la cultura o el país en el cual estás trabajando. Es por eso que la interculturabilidad y el saber, entender y escuchar las personas y desarrollarlas en un mundo global es parte fundamental para el desarrollo de los negocios. Y el cuarto, entender y desarrollar de una manera más estratégica las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones de profesionales que están liderando las organizaciones y las distintas áreas de negocio. Hay que entenderlas, desarrollarlas y potenciarlas dentro de la organización. A ustedes gracias por acompañarnos en este episodio de Business Voices by BDO y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en Business Voices, el podcast de BDO Interaméricas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Relatores, contando historias.